Muy buenos días, hoy día es miércoles 20 de octubre del 2021. Este es el programa de Yacle, hoy día es miércoles de contactología en Yacle y en Franja Visual, así que el día de hoy le vamos a dar la bienvenida a la doctora Sandra Ramírez. Ella nos acompaña desde Bogotá, en Colombia. Ella es optómetra egresada de la Universidad de La Salle. También es especialista en gerencia de salud ocupacional. Tiene un diplomado en optometría pediátrica y es maestrante de ciencia de la visión de la Universidad de La Salle. Así que muy buenos días, doctora Sandra. Bienvenida al programa de Yacle. Listo. Bueno, pues Guillermo, te agradezco muchísimo esta invitación a participar en este conversatorio, en poder charlar de publicaciones, de fomentar también y crear esa conciencia de publicar, de creer en esto que está gestándose, que es básicamente que las personas busquen la manera de crear sus propios espacios para escribir, para exponer y para tener criterio. Muchas gracias. Gracias. El día de hoy nos vamos a concentrar en un tema muy interesante, que es cómo escribir un reporte de caso, ese antes y ese después, cuando observamos un caso clínico interesante. Y pensando en los reportes de caso, pues tratamos de estructurar desde el punto de vista de evidencia, en la pirámide de evidencia, por ejemplo, dónde encontraríamos los reportes de caso. Y un reporte de caso es básicamente un estudio observacional que nos permite de alguna manera observar una situación particular y luego proyectarla, ¿no? A partir de datos que tenemos en la consulta, que muchas veces están totalmente disponibles y al día de hoy la tecnología, por ejemplo, nos permite que yo pueda registrar ese caso a través de una fotografía. La tecnología nos ha facilitado que a través de un teléfono celular podamos tener ese registro inmediato. Ocurre que ya luego tenemos problemas de sistematización de esa información porque la tenemos que organizar, almacenar y archivar de tal forma que pueda ser útil, pero definitivamente modelos para tomar como referencia pues tenemos en las revistas indexadas como en Contact Lens and Anterior Eye, la revista de Optometry Vision and Vision Science de la Academia Americana de Optometría, el Journal of Optometry, que es una revista de Open Access que publica el Consejo General Español de Optometría, que es una muy buena revista indexada, también a nivel de Scopus está catalogada como tercero, segundo cuartil. O revistas de divulgación, como por ejemplo Contact Lens Spectrum, que también tienen un buen modelo de casos para publicar. Así que el día de hoy vamos a hablar de cómo se estructura un reporte de casos. Así que doctora Sandra, pues bienvenida. Que me permita compartirlo de alguna manera. Cuando estaba preparando esta conversación, me puse a buscar básicamente la cantidad de casos clínicos que pudiéramos estar relacionando con la parte exclusivamente visual y solamente en el 2021 en la página de Google Academics solamente había 5.800 resultados que estaban siendo reportados. Bueno, algunos seguramente tendrán o no tendrán la estructura que sería importante revisar para saber si somos partícipes de esa información o no somos partícipes de esa información. Lo cierto es que todos estamos con un anhelo de estar publicando para finalmente ser esa base real de esa pirámide para ir creciendo en la información e informando conceptos mucho más estructurados. Bueno, espérenme porque ya. Los reportes de caso o de series de caso básicamente son una narrativa biomédica porque es una descripción clara de una condición médica, cronológica porque va relacionado desde el inicio hasta el final la resolución del caso, sucinta, que es lo cual quiere decir que es bastante concreto y es lo que son casos que nos invitan a ser expuestos con mucha más facilidad y de comunicación más fácil. Hacen una descripción detallada de los signos, de los síntomas, del diagnóstico, del procedimiento, del tratamiento, de los seguimientos. Incluso una de las cosas que más me llama la atención que podríamos también ahondar sería entre los eventos adversos que pudieran registrarse con algunos casos clínicos. El recurso profesional que se identifica son básicamente el caso de interés científico, los hallazgos preliminares que pueden ser sumados a otros que vayan creciendo en la información y formando guías especiales de conocimiento,
o casos únicos especializados. Y ahí es donde yo digo que cualquiera, sea estudiante o sea profesional, lleve 1 año o 5 años o 20 años practicando, muchas veces cerramos la puerta del paciente y decimos, este es un caso que vale la pena mostrarle y comunicarle a la comunidad. Y ahí es donde debemos pasar de esa mirada rápida, de convertirlo en una comunicación, a plasmarlo en un escrito que en efecto llegue a nuestros colegas. Y son resultados, hay que aclarar muy bien que son resultados que aún no son concluyentes, porque tendría que ir creciendo en esa pirámide para que fueran concluyentes. Entonces, ¿qué aporta un caso a los escritores en particular? Básicamente lo que hace es que comunica a una comunidad científica y le da una información relevante para toma de decisiones o para diferentes aspectos que pueden ser plasmados desde un contexto completamente de un método científico, como ya lo aplicamos, es decir, hacemos nuestra anamnesis, hacemos nuestro método científico hasta llegar a la conclusión del caso por completo. De tal manera que se constituyen en un testimonio de entrega a la comunidad que tiene una planeación, tiene una organización de evidencia, tiene un análisis de información, aplica un rigor científico, una idoneidad, argumenta este caso para ser expuesto a la comunidad científica y por lo tanto aplica un sistema de medicina basado en las pruebas o en la evidencia. Los reportes de caso clínico más o menos están desde 1800 en adelante y eso es lo que ha ido enriqueciendo poco a poco esa pirámide de construcción de evidencia. Los otros actores que podrían entrar en un caso clínico podrían ser los reportes de caso de quien recibe el reporte y a ellos les beneficia en aspectos muy grandes como en la transformación de ideas, que es lo que me parece más importante, porque finalmente si yo tomo un caso clínico como lector, lo ahondo, lo relaciono con mi práctica clínica, puedo identificar situaciones, puedo adherirme o no a esa forma de pensar, puedo contrastar con esa forma de pensamiento, puedo cambiar mi forma de pensar respecto a un caso clínico, puedo modificar algunas prácticas clínicas de tal manera que tiene un apoyo importante dentro de nuestra práctica y por lo tanto hay que estimular la producción de este tipo de casos clínicos para llenarnos mucho más de argumentos. También podemos generar innovaciones. Los otros actores que podrían entrar básicamente son las comunidades científicas que van creciendo y en efecto, estando en la pirámide inferior de evidencia, en una zona inferior, los casos de reporte, se constituyen más adelante en la forma de reunir información, de tal manera que los casos clínicos fortalecen las guías de práctica clínica, las guías para educadores, los protocolos, las teorías de investigación en grupos y la mejora de procesos de atención. Y tal vez tú, Guillermo, que estás relacionado con toda la parte de educación, podrías decir que cualquier caso clínico iría creciendo o una suma de casos clínicos o una serie de casos clínicos podría darnos la idea de un protocolo, por ejemplo, de adaptación de lentes de contacto esclerales, ¿verdad? Sí, no, definitivamente, ¿no? Yo creo que los casos clínicos aportan muchísimo. Uno a veces piensa de que estar en la cima de la pirámide es lo que uno busca, pero si uno se da cuenta, a veces lo que más se requiere es que los profesionales, a nivel región me refiero, sean los que aporten información, ¿no? Porque muchas veces escuchamos que, por ejemplo, en la práctica clínica, ¿no? Que los profesionales dicen, no, en mi comunidad hay más astigmatismo promedio en función a los lentes de serie, ¿no? O mi comunidad andina tiene mucho más queratocono porque la altura es un factor, digamos, de riesgo en la posibilidad de aparición del queratocono. Pero eso, de alguna forma, no está reportado, ¿no? Yo creo que de ahí es donde comenzamos a ver realmente si amerita que yo comience a hacer una corte o que inicialmente pues tenga una intervención a partir de cierto tipo de procedimiento. Entonces yo creo que de ahí es donde nace todo este deseo por querer ir subiendo en esa pirámide de evidencia, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo y creo que además en esta parte de la educación me parece tremendamente importante que empecemos desde las universidades a fomentar este tipo de escritos como una parte de responsabilidad y de crear una conciencia y de crear una metodología, sobre todo para que cuando salgamos y el día a día no nos consuma podamos
aterrizar las ideas, organizarlas, exponerlas y comunicarlas y tener ámbitos un poco más científicos respecto a reportes de caso. Listo. Perdón, como tú mencionabas, por ejemplo, ya estamos hablando casi de 200 años y encontramos que existe ya sistematización. Tampoco es tan difícil como decir, voy a comenzar de cero, no sé qué cosa es lo que voy a escribir. Entonces, resulta de que sí tengo formas de comenzar a escribir estructuradamente, es lo que vamos a ver en un momento, como Sandra nos cuenta un poco cómo comenzar, ¿no? Porque a veces, como en todo orden de cosas, la primera vez es la complicada, porque a veces uno tiene ideas mucho más complejas del asunto y a veces resulta que es mucho más fácil el poder dar ese play de honor al principio, ¿no? Sí, perfecto. Comparto contigo también lo mismo y es simplemente atreverse tal vez a decir, bueno, tengo un buen caso clínico, lo estructuro y lo organizo. Muy bien, cuando estaba revisando también la información en PubMed, que es, digamos que una página que nos puede dar reportes importantes de investigación en general, respecto a los casos visuales de reporte de caso, tienen un incremento importante desde 1975, como muestra ahí la gráfica, y en el 2021 vamos desarrollándonos sin terminar el año, teniendo muy buenos reportes de caso, más de 3.000 casos al finalizar del año. En este momento vamos en 2.000 algo. El 2020 terminó con 3.000 casos más de 3.000 casos de reporte de caso que nos va haciendo crecer esta malla de información, nuestra red de información. Eso también ha invitado a las comunidades en general a hacer una mejora en la calidad y en la transparencia de la investigación en salud. En el 2010, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud hicieron una alianza estratégica para hacer una revisión y sobre todo hacer una invitación coherente, consistente, con esa transparencia en la obtención de la información para ser expuesta. De tal manera que esta red Equator lo que hace es, que además se encuentra en español también, presenta una serie de guías que nos van a ayudar a hacer un paso a paso más fácil de un reporte de caso y además, si se quiere, de otro tipo de información, como está en la página en la zona derecha de la información. Y particularmente para reportes de caso está esta guía que se llama Guía CARE, que nos va a dar con ejemplos incluso de cómo hacer cada uno paso a paso de la información. Esta guía CARE son pautas básicamente de informes. La primera fue hecha en el 2013, la segunda hecha en el 2017, desarrollados por grupos de expertos preocupados básicamente porque se mantenga una idoneidad, una coherencia, una transparencia y unos resultados expuestos coherentemente a la comunidad. El objetivo es mejorar la precisión, la transparencia y la utilidad, como lo decía. Está respaldada por las revistas y editoriales médicas y apoya la misión de Red E4 que se los había presentado con anterioridad. Tiene dos cosas en particular que me gusta. Hay una capacitación en línea que se puede acceder para hacer estos reportes de caso como apoyo científico importante y de metodología. Y también tiene una línea Care Writer que permite escribir el caso como si lo fueras a poner o a exponer a una revista científica. Por lo tanto, le va dando un rigor importante en la consecución de la información y en la coherencia de la información. Esta es la guía completa, digamos que la lista de chequeo, que va desde el título hasta el consentimiento informado, paso a paso, incluso desmenuza cada uno de los aspectos y va para resumen, cada una de la información que debe tener el resumen o cada una de las partes. Lo que haría el escritor es básicamente tomar esa lista de chequeo e ir completando el paso a paso para hacer que la información tenga una consistencia adecuada y un resultado que espera exponer o comunicar a la comunidad científica. Ahora vamos a empezar a ver cómo es ese paso a paso y aquí quiero invitarlos a, digamos que cuando vamos al tema, quiero invitarlos más bien desde una parte un poco más creativa, desde una parte más inspiradora del proceso, porque como bien lo decía antes, decía, a veces uno cierra la puerta y dice, uff, este caso merece la pena comunicarlo o merece la pena que otros lo conozcan o entro en duda y no sé si este manejo que estoy haciendo es el que es coherente o no y permite hacer una investigación. Pero también eso implica, bueno, básicamente es un golpe de vista para hacer un poquitico de alusión a nuestra área,
pero es así, verlo, detectarlo e inspirarnos, básicamente. El tema, que es básicamente un momento que se desarrolla, debe ser inspirado. Así que yo invito a la conciencia a respirar, a ser creativo con el caso, a llevarlo a los últimos, desde hasta la última instancia, hacer discernimiento de cada uno de los pasos, desmenuzar de una manera científica también, pero también creativa, de ese paso a paso, de eso que queremos exponer a la comunidad, hacer una mirada de 360 grados que nos permita ir desde la anamnesis y establecer las hipótesis hasta irlas concluyendo y sacar un concepto, si bien que no va a ser mi concepto, que va a ser expuesto a otros y que estará, digamos que, provisto de información que sea relevante, pero que también permita la participación de otros en cualquier encuentro. Sobre todo perder el miedo para hacerlo, para salir de pasar de la parte que somos mucho más parlantes a pasar a la zona escrita, que es un poco más difícil. De tal manera que la invitación es a decidirse, a atreverse, a no procrastinar, porque muchas veces evitamos el hecho de volver a retomar, escribir el caso. Sí, lo tengo, sé que lo puedo exponer, sé que sería interesante, pero ahora hay que aterrizar la información. Y también dejar sentado el ego un poco, porque cuando queremos a veces figurar, hacemos o sesgamos la información y no permitimos que llegue de la manera como debe llegar, o simplemente estamos buscando el resultado que queremos buscar, pero realmente no sabemos cómo nos va a ir en el paso a paso de ese caso clínico. Entonces vamos a ver ahora cómo se aterriza esa información. Ya tengo mi caso, tengo mi fotografía o tengo mis datos comparados, porque también pueden ser resúmenes o series, perdón, series de casos en los cuales se pueden abordar de dos maneras. Uno, como si expongo solamente el caso específico y la información de hasta 10 casos que puedan estar relacionados similares, que básicamente analizaría la diferencia entre ellos, o los resumo todos y los presento. Las revistas básicamente tienen unas pautas bajo las cuales se presentan cualquier tipo de estudio, y los casos clínicos no son una excepción, y les dicen más o menos la cantidad de gráficos que pueden utilizar, la cantidad de tablas que pueden utilizar, la manera mínima que deben contener estos casos clínicos. Y básicamente, si yo decido escribir un caso clínico y mi objetivo es exponerlo en una revista indexada o no indexada, pues básicamente tendría que acercarme a la revista y a los requerimientos que ella exija para yo poder cumplir, pero siempre cumplir con un rigor científico. De tal manera que siempre va a estar relacionada en esta parte de la presentación el punto que hemos hablado de la guía CARE con un ejemplo que nos pueda más o menos ilustrar de cómo debe ser manejado un poco el tema cuando decidamos escribir un caso clínico. En el título, básicamente, debe existir reporte de caso clínico, y es básicamente porque si nosotros buscamos que nuestro caso sea consultado, que sea parte de la referencia, esa palabra o esas palabras de reporte de caso o serie de caso va a hacer que cuando sea buscado en las redes sea más fácil de encontrar, y de tal manera que estaríamos viéndonos o estar siendo visualizados. Debe ser conciso, atractivo, corto, estilo afirmativo y exacto para que ayude a catalogar en las bases de datos básicamente. Y vemos aquí el ejemplo: retinitis pigmentosa unilateral, reporte de caso. Pequeño, claro y va a lo que va. Y básicamente va a ser muy fácil consultarlo. O el inferior, que era acerca del carcinoma. Las palabras claves deben estar incluidas dentro de un caso clínico, porque voy a hacer una búsqueda de información y la voy a hacer expuesta en la introducción, de tal manera que ese va a ser mi motor de búsqueda para ir concluyendo. Tengo una hipótesis de lo que tengo en un caso, tengo mi título que lo estoy desarrollando, pero tengo unas hipótesis que debo buscar y sustentar para que la comunidad científica encuentre las razones por las cuales sea importante también leer mi caso. Entonces, como en este caso del carcinoma in situ conjuntival, un reporte de caso clínico, las palabras serían conjuntiva, carcinoma y neoplasia interepitelial. Simplemente le está diciendo a cualquier lector qué fue lo que yo busqué para poder ir concretando y haciendo coherente la información que él va a ver. Los resúmenes en general para todos los escritos son
tienen una importancia mayor porque se constituyen en la puerta de entrada para que cualquier tipo de lector sea enamorado a seguir leyéndolo, a hacer que sea conclusivo para él, a que sea interesante para él y a que busque la manera de leerlo por completo. Digamos que muchos de los lectores lo que hacen muchas veces es tomar el nombre, por lo cual ya sabemos que debe ser concreto, y lo segundo que se debe hacer es, lo segundo que hacemos es leer el resumen casi siempre. Si el resumen nos enamora, continuamos con la información. Si el resumen no nos enamora, no continuamos con la información. ¿Qué debe tener un resumen de un caso clínico? Básicamente tenemos que exponer por qué es este caso único, por qué es importante exponerlo a la comunidad científica, qué le va a aportar a la comunidad científica y después de eso hay que hacer una descripción muy breve de los síntomas, de los hallazgos, de por qué llegamos a esa invitación a hacer estudio de este caso y las conclusiones, que son básicamente las lecciones que deja el haber tomado este caso. Debe estar alrededor de 100 a máximo 250 palabras, pero para un caso clínico básicamente máximo serían unas 200 palabras en ese resumen. La introducción es básicamente un breve resumen de los antecedentes del caso, es simplemente buscar toda la información que podamos tener a mano del caso que hemos expuesto y poder hacer las acotaciones bibliográficas correspondientes de acuerdo a como nos lo exija la revista. Pues es básicamente el soporte de por qué empezamos y a dónde queremos no concluir, pero sí exponer el caso y las razones por las cuales estamos tomando esta información como relevante e importante para la comunidad con un soporte científico relacionado. El centro de un caso clínico, de una serie de casos clínicos, está en esta diapositiva expuesta, en la cual hace una revisión cronológica, paso a paso, con la evidencia que se tenga de ese caso que se está exponiendo, de tal manera que puede empezar desde el momento del ingreso de la anamnesis al paciente, la información del paciente o de las características demográficas del paciente, sus hallazgos clínicos, las intervenciones que se hayan tenido o la cantidad de intervenciones, los tratamientos que se hayan tenido, las complicaciones posibles, los eventos adversos que se hubieran generado, las respuestas que se hayan obtenido del caso y el resultado final, si es el caso, por ejemplo, de una adaptación de un lente de contacto, pudo haber empezado un paciente con un lente blando, luego pasar por un lente corneal, luego pasar por un lente escleral, que pudo haber sido la solución final, pero tiene que ir muy bien justificado y abordado cronológicamente para que sea muy claro e entendible por los lectores, hasta los seguimientos y los resultados finales. Entonces, ese paso a paso es tremendamente importante y en eso básicamente constituye la exposición de un caso clínico y es la matriz de la información que vamos a desglosar más adelante con la parte más importante de un caso clínico y es básicamente la discusión. La discusión, que lo hablábamos con anterioridad con Guillermo, es la parte central y es lo que finalmente nos aporta a nosotros como trabajadores, como personas que atendemos público, como personas que estamos expuestos también a recibir información y a dar información. Incluye las conclusiones de todo el proceso anterior que acabamos de ver, establece las fortalezas y las limitaciones que pueda tener el manejo de lo que estemos exponiendo, la literatura médica relevante relacionada ya sea o paralela a lo que yo estoy pensando o contraria a lo que yo estoy pensando para contrastar en la información y para emitir un concepto que si bien ya decíamos que no es conclusivo, sí es una forma de establecer un camino en la parte de la investigación. Justificaciones de las conclusiones que se hayan establecido y las lecciones básicamente que deja este informe, por qué fue importante realizarlo y qué aportó realmente para este escritor y qué puede aportar también para los lectores y la comunidad científica en general. Es la parte más importante y la más que nos puede dejar mucho más información y ser contrastantes en esa lectura cuando hacemos esa acción de lectura. Hay una parte que intentaba buscar un poco los ejemplos porque la guía Care hace una parte muy lindo en la perspectiva del paciente,
cosa que me pareció muy importante y que casi no encontramos en los casos clínicos como ejemplo. Lo busqué en varios casos clínicos para ponerles un ejemplo directo de decir, esta es una información expuesta por el paciente. Y me parecía una perspectiva tremendamente importante porque estamos entregando también una forma de ver desde otro ángulo diferente a solamente el ángulo científico y técnico que manejamos nosotros. Entonces, tiene, digamos que una perspectiva del tratamiento recibido, de lo que pudo haber, por ejemplo, impactado en su vida, de lo que puede haber impactado incluso socialmente para él, o simplemente en su acción laboral, si fuese de esa manera, o lo que pudo haber mejorado o sentido en contra en su tratamiento. Y habla básicamente de la empatía que siempre debemos tener como prestadores de servicios de salud con respecto a nuestros pacientes y a las situaciones en general que viven ellos y sus entornos. Importante incluirlo. Un caso clínico y una serie de casos clínicos jamás está fuera de unas consideraciones éticas. Siempre debe tener un reporte claro y casi que el consentimiento informado es previo a empezar la investigación porque está estableciendo la voluntariedad de ese paciente para participar y para ser expuesto su caso, en el caso de que se esté exponiendo un caso específico de una persona, la protección de su confidencialidad. Y para esto podemos encontrar múltiples ejemplos en las páginas que podemos modificar, acordar, revisar con el paciente, de tal manera que estemos cumpliendo con esa consideración ética. El paciente debe conocer los conocimientos de las cosas, debe hacer de las consecuencias de lo que se está abordando, de lo que se está haciendo, y también los escritores deben hacer exposición de los conflictos de intereses, incluso de los fondos en el caso de que estuvieran establecidos. La última parte corresponde a las referencias que también estarían de acuerdo a los requerimientos que cada una de las revistas exijan para este tipo de escrito. Esta es la última guía CARE expuesta en el 2017. Por el momento solamente se encuentra en inglés. Los invito básicamente que se haga una lectura juiciosa de ella. Expone, para quienes quieran escribir casos clínicos o series de casos clínicos, expone el ítem, como en el caso, por ejemplo, del título, del resumen, explica cada uno de qué es el contenido o qué debe tener como mínimo ese ítem, y además expone 2 o 3 ejemplos que nos orientan mucho más a saber cómo hacer, cómo llegar a aterrizar esa información y exponerla en un caso escrito. Pasar de la palabra al hecho. Esa parte corresponde básicamente al resumen de lo que acabamos de ver o de revisar lentamente, y básicamente el reporte de caso es un estudio observacional, es retrospectivo, no requiere de protocolos, requiere de rigurosidad científica, como lo hemos visto, basado en la evidencia, estableciendo una coherencia en la adquisición de la información, una relación con la bibliografía que existe del caso para que afiance esa información, una discusión que requiere un conocimiento previo y un conocimiento del caso clínico para poder exponer y poner en consideración a la comunidad científica. Requiere una sistemática en la recolección de los datos, como lo hablábamos de manera cronológica. También filtrar, analizar y concluir con responsabilidad, y requiere el conocimiento informado. Definitivamente estaba viendo los pasos que habías organizado para, digamos, tener una sistematización en el momento de pensar en escribir, ¿no? De manera inicial, por ejemplo, en esta parte final decías que es retrospectivo, y definitivamente sí, porque yo veo al paciente ahora, lo voy a seguir y cuando termine recién es que puedo publicar, no estamos hablando de algo que sea prospectivo. No me voy a sentar a decir, voy a hacer un caso clínico y voy a esperar al paciente que llegue y esto es lo que voy a reportar, porque no se puede. Es que el paciente llega, el caso interesante llega y siempre va a ser de alguna forma algo de característica retrospectiva, a menos que estuviéramos probando, pues, haciendo un ensayo clínico, voy a escribir un reporte de caso de un efecto adverso del medicamento específicamente de un pequeño grupo de pacientes o de un paciente en particular, ¿no? Entonces, ahí digamos que sería algo como mixto. Me parece relevante, por ejemplo,
que si uno quiere lograr una revista, digamos, indexada, los revisores por pares regularmente utilizan las guías CARE, porque es la guía, digamos, es el estándar para la valoración de casos clínicos. Así que si yo quiero escribir uno y quiero ver si me lo aceptarían, lo primero que tendría que hacer yo como escritor es pasarle la guía CARE a ver si me estoy ajustando a lo que me van a pedir. Una de las razones, por ejemplo, lo comentaba con un editor de revista, como el doctor Chesat Naru, que es editor de la revista de Contact Lens and Anterior Eye. Él me decía, mira, gran parte de las limitaciones están, una, en el idioma, cuando la persona que escribe es nativo en otra lengua y lo tiene que pasar en inglés. La primera, digamos, el primer escollo es ese, cuando uno lo va a hacer en inglés. Porque la gramática no necesariamente es perfecta y lo primero que revisan es la gramática. Y el otro, la otra barrera, me dice, es que cumpla los parámetros que el revisor por pares está esperando tener. Entonces, digamos que la barrera del idioma podría subsanarse con algún traductor, etcétera, o algún profesional o alguna persona de repente nativa en el idioma al cual yo le envíe el caso y me diga, mira, en esto de acá, ¿qué quisiste decir? Y lo arreglemos, digamos, de manera inicial. Pero la sistematización definitivamente no, porque si la otra persona simplemente revisa el lenguaje y no me dice que en el idioma hay algo, en la organización algo está mal, pues me lo van a rechazar por organización, por sistematización de información. Yo creo que esta guía es fundamental, la guía que es fundamental. La del 2013 sirve, la del 2017 tiene algunas variantes, pero si no me quiero complicar por el idioma, pues utilizo la del 2013, que es una guía gratuita, está disponible en la misma página de CARE, y ese es mi punto de partida. Es más, así yo quisiera hacer mi ejercicio como docente con mis propios estudiantes, o formar a mis estudiantes para que vayan por ese camino, decirles cómo tenemos que organizar las cosas. Por ejemplo, Yacle tiene un recurso que se llama serie de reportes de casos, y que utilizan un criterio que en la práctica se llama SOAP, ¿no? O sea, subjetivo, objetivo, evaluación, plan, y básicamente resultado, qué cosa finalmente hace uno con el paciente. Porque es una forma fácil de poder comenzar a organizar ideas, ¿no? Porque tú decías, tengo la imagen, tengo el caso. Lo que a veces resulta difícil es abstraerse de todo y concentrarse en el caso en particular y después buscar la información para ver si lo que yo estoy haciendo es el mejor tratamiento, el mejor manejo, porque lo que se trata, y ahí va el aspecto ético, es en que lo que yo vaya a hacer con el paciente no sea fruto del azar, ¿no? Sino sea fruto de medicina basada en la evidencia. No es que por suerte conseguí esto que solucionó el caso, porque de repente fue azar y en otro paciente no funciona. Y cuando yo reporto algo, significa que estoy buscando reportar algo que a mis pares, a mis compañeros profesionales en otros países les podría servir eventualmente como una alternativa de solución, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la relevancia de la práctica, en la práctica clínica de un reporte de casos. Sí, me parece importantísimo lo que estás diciendo. Dos cosas rescato. Uno, de atrás para adelante, la parte de la introducción, porque finalmente yo puedo creer que tengo un caso importante para reportar, pero cuando voy a exponerlo en la parte de la bibliografía, puedo encontrarme que no, y que de pronto lo que yo estoy haciendo podría no estar alineado directamente a la base de la evidencia y que tendría que reorganizar algunas cosas para realmente poderlo exponer o realmente que se convierta en un reporte de caso. Y lo segundo que me parece tremendamente importante es la didáctica. Y ACLE realmente se ha caracterizado por trabajar y fomentar esa didáctica para que los educadores y los estudiantes se estimulen a participar en eventos que permitan ese tipo de comunicación, ya sea, como tú lo dices, escrito, por fotografía, verbal, pero ser y permanecer y estar sobre todo en esa condición de estar atentos, pero también estar proclives a escribir y a reportar y a ser partícipes en la comunidad científica. Por ejemplo, en Contactology tenemos muy claro que queremos fomentar en los estudiantes esa participación en casos clínicos, porque si bien la madurez
de lo que tú haces ocupacional va a ir creciendo, seguramente uno lo que espera es que siendo muy chicos, pues no se desestime ese caso clínico que te parece interesante exponer a la comunidad. Y a veces nos sorprendemos, porque podemos tener 25 años estudiando, como en mi caso, o practicando, perdón, ojalá estudiando, practicando, y te das cuenta que hay una cantidad de información que se ha perdido porque no se ha entregado de manera adecuada. O de pronto también tienes información que no has pasado la barrera del atreverte a hacer la exposición, a dedicarle tiempo y a tener metodología. De tal manera que lo que decías al principio, pues tiene una relevancia muy importante. Es una guía muy fácil, es una lista de chequeo. Simplemente voy diciendo, voy chuleando, voy diciendo, lo tengo estructurado, lo tengo estructurado, lo tengo estructurado, hecho. Ahora miro a ver cómo o en qué sitio lo puedo exponer y veré los requerimientos que tocará hacer de ajuste aquí o acá, dependiendo de la revista, pero sí, teniendo una guía científica, pues finalmente te va a garantizar que puedes presentarlo con pequeñas variaciones dependiendo de la revista que quieras, indexada preferiblemente, y si no, pues empezar con un proceso que te lance a exponerte a la comunidad científica con tus conocimientos. Claro, y de manera inicial, por ejemplo, puede ser el ejercicio en un congreso de presentar un póster, ¿no? Porque es el mismo formato. Simplemente me extiendo un poco más en el caso de, digamos, de escribirlo o lo detallo un poco mejor. Pero el póster resume eso. Un póster es como un resumen de un reporte de caso, porque finalmente es lo que voy a hacer, o una serie de reportes de casos, ¿no? Pero igual debe cumplir los mismos requisitos de tener pues, la introducción, el caso propiamente dicho, los signos, síntomas del paciente, el seguimiento que realizamos, y luego entrar al tema de discusión, ¿no? O sea, ¿qué cosa dice la literatura respecto a este grupo de pacientes? ¿Qué hice yo? Pues, como tú decías, hago una marca de que sí, le di al resultado, o de repente me doy cuenta de que lo que yo estoy haciendo es contrario a lo que dice la literatura, y de repente tengo una teoría nueva, o de repente sí, efectivamente, en este caso en particular, por las características específicas de mi paciente, lo que yo he hecho, que aunque la literatura dice que no, pues en este caso sí funciona, ¿no? Podría ser un error, a veces hacemos las cosas prueba-error, pero podría contrastar realmente si la información que estoy ofreciendo a la comunidad académica pues realmente tiene el valor, ¿sí? Para que no solamente para ser digno de ser publicada, sino para que finalmente sea un aporte, digamos, significativo desde el punto de vista académico para los profesionales, ¿no? Tú decías 25 años de práctica, dijiste 25 años estudiando. Bueno, definitivamente 25 años de práctica son 25 años estudiando, porque es una condición, digamos, continua, dialéctica, el profesional, en general en todas las profesiones, pero creo que nosotros los que estamos en el área de la salud, nos vemos mucho más obligados porque la tecnología nos rebasa a veces, en la tecnología de diagnóstico nos rebasa y requerimos, pues sí, o sea, alguna vez conversé con alguien y me decía, si uno quisiera estar realmente actualizado, se publican, no sé, 10,000 papers al año de tu especialidad y por lo menos deberías haberte leído el 30%. Y sabemos que en la práctica es definitivamente imposible. Tú mencionabas al principio y decías la procrastinación, y yo creo que ese es un gran problema que tenemos todos, porque a veces decimos, ya, lo voy a hacer, pero tienes 1000 tareas que realizar y siempre la vas postergando. Y entonces ahí es donde tenemos que buscar no sé, un ambiente específico, el ambiente inspirador, como tú decías, para evitar o eliminar los distractores. A veces la tecnología también es un gran distractor, el Facebook, el Instagram, lo que sea que tenemos o que usamos, pues es un gran distractor, un gran procrastinador, y a veces por eso mismo no avanzamos, ¿no? Entonces, bueno, toca ponerse a trabajar. Yo creo que una oportunidad, pues lo que tú decías, Contactology, creo que es la mejor oportunidad para promoción. A veces si yo veo, porque mi esposa me preguntaba hace pocos días respecto a David, por ejemplo, a David Piñero, que es un ejemplo de un Definitivamente. motor de publicaciones, y me decía, ¿cómo hace para publicar tanto? Porque todas las semanas sacó artículo nuevo. Le digo, primero, David debe ser muy disciplinado, porque no hay que quitarle el mérito, disciplina. Y segundo, que gran parte de las publicaciones se sacan de la misma universidad en la que uno está. El estudiante de pregrado, el estudiante de posgrado,
pues van a hacer un gran trabajo. Y si uno está, como tú decías, dentro de la parte ética, dentro de haber sido parte importante del proyecto, pues voy a ir en la publicación, ¿no? Entonces, no solamente, y citando al mismo David decía, es imposible que una persona solita haga muchas publicaciones, de repente una de vez en cuando, pero el tiempo que te toma revisar el proyecto, el seguimiento, sobre todo cuando vas a ver grupos de pacientes o vas a recopilar información, eso es la parte administrativa de la publicación es la que más tiempo te va a tomar. Sin embargo, en un reporte de casos simplemente tengo que decir, bueno, ¿qué hice? ¿Qué vi? Esta es la imagen, esto es el resultado que obtuve, listo, literatura, revisemos si hay casos similares y ya tengo la publicación, ¿no? Entonces, es un ejercicio más fácil. Yo no digo que sea extremadamente sencillo, sino que requiere igual disciplina, sistematización, tratar de evitar los distractores, ponerse esa meta de quiero publicar aunque sea un artículo este mes o un artículo este año poder llevarlo a cabo, ¿no? Porque si no, definitivamente han pasado casi 2 años de pandemia y cuando volteamos a mirar atrás que hemos hecho, a veces decimos, wow, 2 años y sentimos que hemos avanzado tan poco y que todo ha avanzado alrededor nuestro, pues yo creo que a veces la procrastinación es nuestro karma. Definitivamente, yo creo. Mira que nombraste algo que me parece tremendamente importante en la parte de la educación. Cuando leía cada uno de la información, buscando para ser concreta en lo que estaba exponiendo, repetían con mucha frecuencia en cada uno de los artículos, es uno de los factores más importantes, bueno, digamos, más bien decirlo no como factores, sino como de las herramientas más importantes para la educación. Y yo pensaba, decía, ¿qué tal? Y no sé cómo se maneja obviamente ahora en las universidades de pregrado, pero yo decía, ¿qué tal que una práctica clínica terminara con la exposición de un caso clínico? Bueno, una sola persona si lo quiere desarrollar, pero porque tiene limitación en efecto de autores, no pueden ser muchos autores, dos, máximo tres, pero que puedan hacer el ejercicio metodológico, que eso es lo que finalmente te va a dar el arranque para que más adelante cuando lo veas, lo lleves a cabo. Y eso era lo que se repetía en mi mente constantemente, esa invitación a decir que hay que entrar un poco a esa parte de estimularlo desde la universidad y de hacerlo cotidiano para nosotros. Bueno, que ya cuando te encuentres en un congreso, o sea, viste el caso, organizaste esto, se presentaron dos o tres, porque así se presentan las cosas, de pronto tres presentan una cosa similar y resultan tener cosas, digamos, similar en tema, contrastantes en contenido y contrastantes en respuesta o alineados también, que muchas veces así lo veíamos, incluso haciendo una acotación muy sencilla cuando hablaban acerca de las vacunas de COVID. Ya había 3 puntos o 4 en el mundo donde estaban estudiando vacunas para corona. No coronavirus de pero finalmente fue lo que de una u otra manera también pudo ayudar sin ser polémica en el tema. Bueno, pero básicamente sí normalmente hay alineamiento en conocimiento, que eso es lo que hay que también que aprovechar, ¿no? Claro, incluso mencionas tú el coronavirus, por ejemplo, y es donde ha habido la mayor cantidad de publicaciones en los últimos 2 años. Y en algunos casos el nivel, digamos, de rigor de las publicaciones ha sido menos exigente que regularmente lo sería porque lo que se buscaba era información, ¿no? O sea, buscabas información la que fuera. De rigor, muy buen rigor científico, pero a fin de cuentas información. Y en el caso particular, digamos, nuestro, para alguna cuestión específica, el rigor va a ser mayor, ¿no? Entonces eso nos obliga de alguna manera nos obliga a estudiar más, ¿no? O sea, a aprender más, a profundizar más, a meternos más dentro de esa área que nos gusta, porque si voy a publicar algo es porque me gusta lo que estoy viendo y lo que estoy solucionando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, a pesar de que todavía a nivel de optometría no hay muchas especializaciones propiamente dicha como experto en el área, como sucede en las ciencias, digamos, de la salud en la parte de oftalmología, donde tienes el retinólogo, el glaucomatólogo, etcétera. Todavía a nivel nuestro no está tan popularizado, ¿no? Yo creo que así como sucedió que en la medicina o en la oftalmología, muchos se fueron formando por interés y luego se hicieron cursos para formarlos, digamos, por título.
pues nos va a tocar, y como nos está tocando, pues definitivamente, sé entre comillas, ahí vamos también al ego, como tú decías, del experto en tal área, básicamente porque te estás dedicando al área, ¿no? Y no solamente es por el tema es de tu interés académico y científico, tu interés en el fondo por manejar mejor tu práctica clínica, hacer un mejor servicio a tus pacientes, dar tu mejor esfuerzo a la comunidad de personas que creen en tu trabajo profesional. Y yo creo que ese es el mayor éxito final, no solamente por el hecho que te vaya a ver, por los pacientes probablemente no lean la publicación que tú hiciste, porque pues no llega al ámbito a veces de ellos, pero por lo menos, pues desde el punto de vista de tu comunidad profesional, pues tienes un nivel de credibilidad, ¿no? Y de ahí es donde nace el juicio de expertos, ¿no? Cuando decimos juicio de expertos, se supone que debo tener alguna persona que publicó en esa área para que sea el experto, no es porque simplemente te gusta más esa área, ¿no? Entonces yo creo que todo eso va a construir un mejor futuro para nuestro trabajo profesional. Sin duda, así lo creo y creo que la cuestión es atreverse, es empezar, dar el paso. Tal vez siempre decimos, bueno, es que, ¿qué es? Decisión. Y ya con eso claro, es decisión, método y disciplina, tal vez, ¿no? Y ser consciente de que hay que hacerlo. Bueno, empezar por la conciencia, decisión, método y disciplina Y a y veces ya. mi esposa me dice, ay, es que me da miedo presentar en un congreso. Le digo, bueno, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero igual hazlo, ¿no? O sea, al final de cuentas es el nivel de decisión, ¿no? Como tú dices, que a veces es como cuando uno se para en la parte terminal de un trampolín para lanzarse a la piscina y dice, salto o no salto, salto o no salto, ¿no? Pues nos toca saltar, total, al caer, pues no te vas a hacer tanto daño, ¿no? Aquí no va a pasar nada. Sencillamente te dirán que no 1000 veces, pero de repente en la 1001 te dirán, sí, este artículo, pues pulido como está, perfecto, venga, lo publicamos, ¿no? Claro, y bueno, y es que también esta sociedad también estamos acostumbrados un poco a las cosas inmediatas. Estas hay que masticarlas un poquitico para poder salir y para poder hacerlo. Pero el salto es un salto que tiene paracaídas y que además va a dejar muchas sensaciones agradables en todos los contextos, en la parte científica, bueno, porque te digan, porque estoy opinando igual que tú o porque no estoy opinando igual que tú, porque esa controversia es la que finalmente enriquece. Bueno, yo puedo exponerte mi punto de vista y discutirlo y estaría creciendo en información para todas las partes. Para el paciente, definitivamente, y para los pacientes siguientes y además para los pacientes de otros, seguramente. O sea que realmente en lo que impactas es muchísimo más de dejarlo solamente en una constitución, decir, es como la base de la pirámide. Yo decía, pensaba, antes de que entráramos, decía yo, caramba, si la base de la pirámide es lo que le da el soporte a las cosas, tiene Claro, una importancia muy grande y hay que darle el puesto y el valor que corresponde. definitivamente, Sandra. Muchísimas gracias por el tema, muchísimas gracias por habernos permitido conversar de este tópico tan importante. Creo que con una visión proactiva hacia el futuro es el camino que tenemos que recorrer. Felicitaciones por el esfuerzo en Contactology. Y me ha tocado en algún momento ser revisor por pares, porque se está haciendo un gran esfuerzo por lograr que haya una revisión por pares, que alguien más revise, ausculte un poco, no con el ánimo sencillamente de decir no, sino con el ánimo de que las cosas pues mejoren en calidad, ¿no? Yo creo que eso es importante, ofrecer un producto que finalmente cuando alguien lo lea diga, bueno, qué buenos artículos, esta revista está para más, y yo creo que ese es el camino que va a recorrer Contactology. Así que felicitaciones a todo el grupo editorial, en este caso también que haces parte de la publicación. Pues te agradezco mucho, Guillermo. Realmente es una iniciativa, estamos creciendo, estamos madurando, estamos buscando la manera de llegar y en efecto de ser, sobre todo en el área de contactología, pasar de la información de los casos que, por ejemplo, publicamos en los chats, que tenemos, que nos enriquecen muchísimo, a que sea algo que finalmente vaya creciendo en conocimiento y seamos visibles desde América en general, porque está toda Latinoamérica realmente participando, desde México hasta Argentina, eh, poder ser y presentarnos ya con argumentos científicos y decir, estamos trabajando y estamos haciendo.
y el grupo pues fundador está trabajando en eso constantemente y además en agradecerle a todas las personas que han creído en este proyecto, que han apoyado este proyecto, desde estudiantes a profesionales, todos los pares que nos han acompañado en la evaluación de los artículos que vamos creciendo y que ya además estamos a muy poco de sacar la segunda edición y casi ya con información para la tercera, cosa que es bueno porque la gente se está preocupando por publicar y estamos muy contentos por eso. Muchas gracias y gracias por esta invitación, lo he disfrutado mucho y espero que además para el resto también sea igual. No, muchísimas gracias, Sandra. Y bueno, este ha sido el programa de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Yacle. La próxima semana tenemos un programa diferente porque lo que hemos hecho o pensado es que cada última semana de mes lo que va a haber es una revisión de literatura de los artículos que se publican en Research Update, en la actualización de investigación que publica Yacle todos los meses. Lo que se va a invitar a que dos miembros de Yacle pues hagan una revisión de sus artículos y una presentación corta de 15, 20 minutos y luego discutirlos, ¿no? Porque a veces puede suceder que el artículo puede interpretarse o los resultados pueden interpretarse de una forma y buscarle pues digamos un consenso en la interpretación pues de los resultados de ese artículo, ver la relevancia y incluso de repente, aunque están publicados en revistas de muy buen nivel, a veces cuando uno comienza a revisar, dice, bueno, este artículo como que le falta algo y ser igual de críticos de repente de la información que también es importante, ¿no? Porque la crítica no es mala, sobre todo si tiene fundamento y base. La crítica sin fundamento y base es como chisme. Entonces, definitivamente lo que tenemos que hacer es buenos críticos en función a la evidencia que tengamos. Así que es una invitación a la próxima semana, invitación a todos, a la doctora Sandra también, que nos pueda acompañar en algún momento con algún artículo que se publicó en el mes. Hay diversos temas, así que cada uno de los miembros de Yacle es libre de escoger el tópico que más le interese y va a ser creo que una forma obligada de al menos leernos 2 artículos una vez al mes interesantes que no pudimos tener la oportunidad de verlos en 15 o 20 minutos a través de un resumen. Así que creo que va a ser una experiencia muy enriquecedora también de este espacio que tenemos. Así que muchísimas gracias nuevamente y nos escuchamos la próxima semana. Sí, gracias.